Venezuela. Cómo validar la victoria de Maduro o cómo vencer al fraude. Un baile de cantidades y calidades. Aclaración. Este tema de Venezuela me agarró antes de tiempo, ya que los próximos videos a publicar hubieran explicado más en profundidad los temas de cantidad y calidad, pero intentaré resumirlo ejemplificándolo con lo que está sucediendo en Venezuela. Hay algo básico que se puede ver a simple vista. El Estado de Venezuela, como todos en el mundo, consta de una minoría con mucha calidad. O sea, la gente que administra el país es poca comparada con la totalidad de ciudadanos, pero estos poseen mucho poder, al que llamaremos como calidad. Por ejemplo, las leyes, las instituciones, las armas, dinero, la influencia, etc. En cambio, el pueblo llano no posee mucha calidad, pero sí posee cantidad. Son muchos en número, muchas veces más que la cantidad de personas que rodean al gobierno. Y hay un segundo factor importante a detallar. Tanto el Estado como los gobernantes de turno necesitan de apoyo para mantenerse en el poder. Nadie puede mantenerse en el poder sin recibir apoyo, ya sea de cantidades o de calidades. Los gobiernos actuales se sustentan principalmente en el apoyo de calidades. Utilizan elementos escasos en números, pero que poseen mucho poder. Centrándonos en el tema Venezuela, donde la parte oficialista de Maduro se proclama como vencedor y donde la oposición de Urrutia proclama fraude y que ellos son los verdaderos vencedores, se produce un juego de poder entre cantidad y calidad. Maduro dice que ganó con 6 millones de votos contra 5 millones de la oposición. Por el otro lado, la oposición dice que ganó con 7 millones de votos contra 3 millones del oficialismo. Si solo nos dejamos informar por la televisión o redes sociales, pareciera que todos los venezolanos del planeta odian a Maduro, algo que no es real y que sabemos que no es real, porque de ser así, Maduro ya habría dejado el gobierno hace rato. Como dijimos antes, todo gobernante necesita de apoyo para mantenerse en el poder, pero esto tampoco quiere decir que Maduro haya ganado las elecciones realmente, ya que una de las cualidades más importantes de la calidad es que puede suplantar a la cantidad, o sea, una motosierra puede suplantar a varios leñadores con hachas. La motosierra tiene más calidad que las hachas, que son más cantidad, pero menos efectivas, y por lo tanto, un gobernante podría suplantar las cantidades de gente por calidades. Esto se da en la votación. Cuando un ciudadano vota por un candidato político, le está transfiriendo su poder dentro de la sociedad, tanto al Estado como al político. Pero lo importante en el caso de Venezuela es que a pesar de que el Estado venezolano haya monopolizado el poder social del pueblo, la gente sigue existiendo. Las cantidades de personas que fueron a votar por uno y otro son reales y ellos saben a quién votaron. Por lo tanto, si la mayoría de venezolanos votaron en contra de Maduro, ellos podrían reclamar su poder social si ejercieran presión a las calidades del Estado, dando veracidad a la acusación de fraude. Aquí comienza el juego de la cantidad. Aquí se demostrará cuál es la verdad. Si realmente la oposición recibió 7 millones de votos y Maduro recibió 3 millones, obviamente, el mayor poder que tienen para demostrarlo no son las actas ni ningún tipo de papel o ley, su mayor poder sería la cantidad. Esas 7 millones de personas, comparadas con los 3 millones, poseen mayor fuerza de presión. Por ley natural, 7 es más que 3. Bien, ahora nos centraremos en esta imagen, bien fácil de entender. El Estado posee la propiedad de pocas cantidades en casi todos los ámbitos, pero estas pocas cosas poseen mucha calidad, o sea, tienen mucha fuerza, concentran mucho poder, y este poder es el que le permite mantenerse como tal y también lo utiliza, como sea necesario, para controlar a las grandes cantidades de población. En el caso de Venezuela y de la calidad de los votos, esto tendría sentido si el pueblo realmente votó por Maduro. Pero si fuera verdad el fraude, entonces esa calidad realmente no existiría.
Por lo tanto, el que un gobierno pierda el apoyo de las cantidades representado por los votantes, o sea, por las masas, podría suponer un desequilibrio enorme en el mismo, que lo podría llevar a caer del todo. Los grandes cambios sociales o las revoluciones ocurren porque se dan ciertas situaciones dentro de la sociedad que aumentan el descontento en una parte de la población y puede ir creciendo en número hasta llegar a ser una mayoría. Esta pérdida del apoyo de las masas podríamos representarla con un gráfico, con una barra que mostrará el umbral del descontento social. Una barra ascendente donde el conflicto irá escalando en intensidad, pudiendo llegar a un punto de quiebre que provoque cambios significativos en el orden social como una revolución. Con cada ascenso en la barra estaríamos viendo un mayor descontento generalizado por diversas situaciones de la sociedad. De no frenarse el descontento, esto podría ocasionar graves disturbios como guerras civiles o grandes cambios sociales como cambios de gobiernos. Ahora viene, al fin, la conclusión importante de todas estas explicaciones. Si realmente la mayoría del pueblo venezolano votó por la oposición, las masas deberían ser capaces de ejercer tanta presión al gobierno que tarde o temprano dejará el poder. Ningún gobierno o dictador puede sostenerse si no cuenta con por lo menos una parte significativa del pueblo, y en el caso de que el fraude de Maduro fuera real, entonces esto no se estaría cumpliendo. Pero en este punto, el único poder real que tiene el pueblo venezolano es su cantidad, son muchos en número. Por lo tanto, para llegar a tal punto de presión, solo sería posible si las masas, en cantidades enormes, actuaran para hacer respetar la voluntad popular. Y no hablo de miles de personas ni decenas de miles. La oposición dice haber recibido 7 millones de votos. Esto es opinión mía, pero probablemente se va a necesitar entre 2 y 3 millones de personas mínimo para presionar realmente al gobierno. Claro, todo esto sería posible siempre y cuando los números de la oposición sean reales. Si de esos 7 millones, varios millones de personas se comprometieran y se organizaran para reclamar y exigir activamente, sin violencia, que se reconozca la verdad, la presión que recibiría el gobierno sería tal que de a poco comenzaría a perder las calidades que lo mantenían en el poder, culminando esto, seguramente, en la salida del gobierno de Maduro del poder. Si la barra amarilla representara el poder total del gobierno y no contara con el apoyo popular, y si el umbral de descontento, en rojo, fuera más alto, entonces los días del gobierno estarían contados. La cuestión de Venezuela está, en sí realmente, esta es la situación actual del país. Hay alguien que miente, pero si la oposición está en lo cierto, Maduro no debería tener posibilidades de mantenerse en el poder tras el accionar de las masas. En el caso de que el pueblo venezolano no lograra llegar a presionar al gobierno de Maduro para que dé un paso al costado, entonces estaríamos ante dos posibles situaciones. Primero, no existió fraude y Maduro ganó limpiamente. O la segunda opción, si existió el fraude, pero el pueblo venezolano no ha llegado a un nivel de descontento y miseria en sus vidas como para que lo motive a actuar en contra del gobierno. Seguramente porque temen que atenten contra sus vidas, como ya dijimos antes, el gobierno posee el monopolio de las armas y de la violencia, con lo cual pueden promover el miedo. Lo cual, lamentablemente, solo va a perpetuar el sufrimiento hasta que llegue el día que el umbral de descontento sí se quiebre. Es un tema complicado y muy sucio, embarrado totalmente por los medios de comunicación, todos alineados a partidos políticos por su propio beneficio y donde los mayores perjudicados son los ciudadanos que viven en Venezuela. Por último, quiero detallar el accionar no violento. Nunca el pueblo venezolano ni del mundo debería fomentar la violencia ni los disturbios. Se deberían realizar marchas, buscando evitar la violencia propia o del gobierno a toda costa. No unos miles de personas, eso no serviría y serían blanco fácil de la represión.
Es necesario que millones de personas se llamen a las marchas para demostrar el poder de la mayoría, el poder de la cantidad. Se debería llamar a la huelga general. Si realmente son una mayoría, la huelga debería tener fuerte impacto en la economía y la producción, presionando a los empresarios, pudiendo provocar el descontento de estos con el gobierno. Otras opciones serían dejar de pagar impuestos. Varios millones de personas negándose a pagar los impuestos sería un golpe a la calidad del dinero del Estado. Organizarse en Internet para difundir y demostrar la veracidad del fraude. Todas estas cosas las digo como ejemplos que se me ocurren para presionar al gobierno sin fomentar la violencia directa. La violencia solo provocaría muertes innecesarias que podrían evitarse actuando de forma inteligente y conjunta. Para los políticos, sean de izquierda o derecha, nosotros solo somos números, solo somos votos que ellos necesitan para acumular poder y legitimar su gobierno, sea malo o bueno. Ellos no son nada sin nosotros. Al pueblo venezolano solo le puedo decir que usen la cabeza. Lo más estúpido que podrían hacer es matarse entre ustedes solo por ideología. La vida y bienestar de las personas está por encima de cualquier ideología, de cualquier partido político y de cualquier nación. Gracias por ver.